Para iniciar la charla, linda charla que vamos a tener en breve. Bien, y está con nosotros la doctora Zarzur. Vamos a hablar un poquito de... A ver, las empleadas domésticas, cada vez que hablamos, ahí surgen un montón de preguntas, siempre. Sí. Pero en este caso vamos a hablar del régimen laboral para las empleadas domésticas. ¿Y cuánto empezaron a cobrar a partir de abril? ¿Deberían haber empezado a cobrar? Sí, el aumento. Antes de meterme en ese tema, hay que aclarar algo. Cuando te preguntan, ¿cuánto tengo que cobrar si estoy en negro? ¿Cuánto se cobra la hora en negro? Esa es la pregunta. No hay hora en negro. No hay hora en negro. Claro. No hay que cobrar negro. No habría que cobrar el negro. En Claro. realidad, la hora, el monto, la remuneración es una sola. Típica pregunta en la radio. ¿Cuánto tengo que cobrar si estoy en blanco? ¿Cuánto tengo que cobrar en negro? La No. hora es una sola. Es una sola, exactamente. Bien, ¿no? a partir de ahí arrancamos. Dale. Pero- ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Sofía? Bueno, como decía vos, Manilo, vamos a hablar del régimen, un régimen especial de las empleadas domésticas, que mal llamadas empleadas domésticas, son de trabajadores de casas particulares, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad que tiene este régimen? Es que se tiene que aplicar a, yo voy a hablar de mujeres, porque bueno, el 99% de las trabajadoras son mujeres, se tiene que aplicar a aquellas mujeres que trabajan en Sofi, casas de familia. ¿Entran los caseros en esto o no? Entran los caseros, pero siempre estamos hablando de trabajos en casas de familia. Bien. ¿Por qué digo esto? Para hacer la diferenciación. Si una persona tiene una trabajadora que por la mañana trabaja en su casa y a la tarde trabaja en la empresa, esa misma trabajadora que a la mañana está en la casa y a la tarde está en la empresa, si va a trabajar en la empresa no es el régimen que estamos hablando acá de servicio doméstico. Estamos hablando que se aplique el convenio colectivo de limpieza, ¿sí? Por eso quiero que quede claro. Cuando hablamos de este régimen estamos hablando de las trabajadoras que trabajan en casas de familia, ¿sí? Sí. Vamos a hablar de generalmente lo que más se aplica, por lo menos en Morteros o en las zonas, que son las cuidadoras de niños, ¿sí? O de personas, ancianos que no terapéuticos, es decir, no que Sí. sea una enfermera, ¿sí? Y las de tareas generales. Bien. ¿Cuál es la característica que tiene por ahí el servicio doméstico? Es, para mí, un tanto discriminatorio, porque hay ciertas cuestiones que no se pueden aplicar igual de la misma manera que al resto de los trabajadores que están dentro de la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, en cuanto procesalmente hay una cuestión un poco discriminatoria, si esta trabajadora tiene un inconveniente en su trabajo, ¿sí? Tiene que hacer un reclamo, después de haber consultado a un abogado, haber enviado telegramas y demás, antes no puede ir de una, para decirlo de alguna manera, a la justicia. Tiene que cumplir, por ejemplo, un paso previo. ¿Cuál es? Es hacer la denuncia en el Ministerio de Trabajo. Lo que se dice en derecho es agotar la vía administrativa. Tiene que hacer eso para luego poder ir. Después tiene muchos derechos, la mayoría de los derechos son idénticos a lo que establece la ley de contrato de trabajo. Tienen vacaciones, tienen que tener ART, tienen que trabajar un máximo de 48 horas semanales, ¿sí? Que ahora vamos a ver la diferencia después en la remuneración de cuándo es semanal y cuándo es mensual, y cuándo es por hora, ¿sí? Y una de las cosas importantes que yo quiero aclarar es que las empleadas, de las trabajadoras del servicio doméstico, de las que están incluidas en este régimen, estén registradas, no importa la categoría que tengan, tienen derecho a cobrar la asignación universal por hijo. A diferencia de cualquier otro trabajador Bien. que en el caso de que está registrado no cobra AUH, digamos, no cobra la asignación universal por hijo, lo que cobra es asignación familiar. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque muchas veces me dicen, no, yo vengo a preguntar porque mi patrón no me quiere poner en blanco porque voy a perder la asignación. No. Las trabajadoras de casas particulares no pierden la asignación universal por hijo. Pueden estar registradas y asimismo cobran, tienen el derecho a seguir cobrando la asignación, ¿sí? ¿Cómo se dividen en estas trabajadoras cuando hablamos del tema de la remuneración? La ley divide en las con retiro y sin retiro, es decir, cuando es sin retiro, el famoso cama adentro, Exactamente. que son los menos, En o por lo Morteros, menos en nuestras zonas son nuestras los zonas menos. son los menos, sí. Se usa más en las grandes ciudades. Exactamente. Las personas que no tienen retiro, es decir, que son cama adentro, tienen un periodo de prueba, a diferencia de otros trabajadores, de 30 días. Las que son con retiro, es decir, las que se van, digamos, de esa casa, a la noche vuelven a su casa, son de 3 meses como cualquier trabajador, ¿sí? Las personas que son cama adentro hay que tener en claro que no pueden estar todo el día a disposición. O sea, tienen derecho a dormir 9 horas, a descansar en un periodo de entre la mañana y la tarde 3 horas de descanso.
Y todas estas trabajadoras tienen derecho a licencia por maternidad, es decir, igual que la ley de contrato de trabajo, 45 días antes de ser mamás y 45 días después, con la obligación de cobrar el 100% del sueldo, que lo debe abonar el Estado, siempre hablando de trabajadoras registradas. Sí. ¿Sí? Tienen derecho, volvemos a decir, a tener una RT, a tener licencias como cualquier otro trabajador, ya sea por enfermedad, por fallecimiento de algún familiar, por examen, ¿sí? O sea, todos esos mismos derechos que establece la ley de contrato de trabajo se trasladan a este régimen especial. Hay cuestiones donde yo también, por eso digo que por ahí es discriminatorio la ley, o por lo menos por mi punto de vista, porque respecto a las multas que establecen otras leyes, no voy a hablar porque si no sería muy técnico los números y demás, pero en este caso, en el caso de la trabajadora, que esté el negro, es decir, es despedida y no estaba registrada, o estaba deficientemente registrada, se aplica una sola multa, que es el artículo 50, que es la indemnización por antigüedad se duplica. Claro. Pero después el resto, digamos, de los derechos que tiene esta trabajadora los tiene igual que los de la ley de contrato de trabajo. Entonces, y aclaro esto porque parece como que son de una casta inferior en un montón de aspectos que uno tiene que discutir y venir a decir no. O sea, estamos hablando, no son ni sirvientas, ni criadas, ni chicas, son mujeres con derechos Como todo el mundo. establecidos en la ley de contrato de trabajo, en un régimen especial. O sea, por eso digo que estas cosas yo no te puedo poner en blanco porque perdés la asignación es mentira. Falso. Si es cama adentro, la pueden molestar en cualquier momento. No, tienen que tener derecho a descansar 9 horas. Y en cuanto a las actividades, Sofi, porque a veces es muy confuso el límite. Vos hablás con personas que trabajan de esto y te dicen, no, pero ahora me dio más tarea, tengo que cocinar, tengo que limpiar. Hay que como acordarlas antes, asentarlas en algún lugar. ¿Cómo se llega a ese acuerdo, digamos? Porque muchas veces, como te digo, se la explota hasta lo último, ¿no? Bueno, Porque... eso son cuestiones que está establecido en la ley, por eso la ley habla de diferentes categorías, ¿sí? Entonces, sí, generalmente mucho se acuerda, ¿sí? Que si vas a trabajar, muchos van a hacer limpieza o cuidan los chicos, ¿sí? En este caso, si por ejemplo esa misma trabajadora va a cuidar los chicos que quedan en la casa y a su vez hace trabajo de limpieza, se le debe abonar la categoría superior, es decir, la de cuidadora, y no la de tareas generales, ¿sí? Porque esa absorbe la de tareas generales, ¿se entiende? Bien. Si yo voy a hacer eso, le tengo que pagar como si iría como cuidadora, no como tareas generales, que es una diferencia mayor en cuanto a la remuneración. Claro. Y eso, ¿a quién se lo explica? A ambas partes, tanto al empleador como a la empleada. Y tendrían que asesorarse con un abogado, un contador, digamos. Hay poco de exigencia, no, uno no le quiere caer a las chicas o a las trabajadoras, pero hay poco de exigencia para, digamos, decirle al empleador, a la empleadora, encuadrame en tal o cual. Claro. Es como que uno ve también eso. Y te pregunto también en torno a las chicas que trabajan en diferentes lugares, Sí. que estando en un lugar en blanco, el segundo lugar donde va a trabajar también puede hacer todo lo referido a aportes. Exacto, también lo puede hacer. Encuadrarse en ese aspecto, ¿no? Claro, porque es como decíamos antes, tiene una particularidad esto, de este régimen, a diferencia de ustedes que tienen un convenio colectivo, tiene una escala salarial y punto, según la tarea que cada uno haga, ustedes, comercio, lo que sea. Acá la ley divide las remuneraciones entre hora y mensual, ¿sí? Entonces, aquellas trabajadoras que trabajen menos de 24 horas semanales, Claro. se paga por hora. Aquellas trabajadoras que trabajen más de 24 horas semanales, es mensual, Ujú, ¿sí? claro. Entonces, una trabajadora puede, en un trabajo, en uno de sus trabajos, trabajar de manera mensual, ¿sí? Cobrar, de manera mensual, y a lo mejor por la tarde, para Claro. hacer de alguna manera, va a limpiar alguna otra casa y trabaja 2 horas, ¿sí? Sí. 2, 3 horas, 4 semanales, lo que sea, y eso se le va a pagar por hora. Claro, ahí Puede apu- estar registrada en las dos. Sí, ahí apuntaba mi pregunta, porque capaz que está registrada en una casa y en otra casa va para hacer un extra, obviamente. Sí. Y quizás no está esa información. Che, mira, yo estoy en blancos. ¿Me podés aportar a Claro, porque esto? son dos regímenes, en realidad no es que son dos regímenes diferentes, sino que son dos remuneraciones. Claro. Tiene esta particularidad, que pues se te puede pagar por hora o se te puede pagar mensual, dependiendo de la cantidad de horas semanales que cada una trabaje. Eso es lo importante diferenciar.
Ujú, sí. Generalmente, si habría que ver los aumentos, si se puede poner... Los 3 aumentos, vamos a ver la plaquita, Sí. vamos En a la comparar placa, los 3 aumentos que se dieron en este último tiempo. Ujú. Abril, a Claro. partir de ahora sería claro, el aumento fue de un 27%. el total, El 3 del meses. total que se va a pagar en 3 meses, Ujú. ¿sí? En abril, ahora el 14% tuvo que haber De lo que pagado estaba ganando se aumentaba este un mes. 14% ahora. Ahora tuvo que haber percibido ahora. El mes que viene un 7%, Eh, que es no acumulativo, significa que no afecten el básico, son sumas no remunerativas, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero Sí. decir? Sí, en negro. Sí, sí. Sí, o sea, es no acumulativo, claro. Sí, no en le va- este caso, el 14% es Sí, acumulativo, sí. sí. Y este No acumulativo. 13% no. Lo que se le llama sumas no remunerativas. Bien. En mayo del 7 y en junio del 6. Este 14% va a impactar en el básico y este 13% no. No. Lo van a cobrar igual, pero no Pero en no. el básico. No sé si soy claro, ¿se Sí. entiende? Ujú. Sí, si alguien no lo entiende, lo explicamos Sí. nuevamente. Pero después de esto, después de junio, ¿hay alguna cláusula de gatillo de revisión de acuerdo a la inflación? Seguramente. Eso siempre se hace. Por eso generalmente lo hacen todos los gremios y pasa en todos los convenios colectivos. Después de junio siempre hay aumento. Lo que pasa es que después ahí está el aguinaldo, el SAC en Claro. junio. ¿Por qué a partir de abril? Porque venían aumentos en los primeros meses del año de acuerdos del año pasado. Exactamente. Entonces ahora tienen un 27 que se van a cobrar dividido en 3 veces para que se tengan en cuenta. Del 14, del 7 y del 6. Bien. Y seguramente, como decíamos recién, de acuerdo, sé que hay una cláusula gatillo que de acuerdo a la inflación, que está descontrolada, Sí. va a haber futuros aumentos Claro. desde junio en adelante. Llega una pregunta para Sofi. La niñera que tengo en casa está en blanco. Sí. Si estuviera en blanco en otra casa, ¿pagarían menos cargas sociales Sí. Eso automáticamente? se pagan menos cargas sociales. Eso no quiero entrar en un tema que por ahí no me compete, que es más de los contadores. Claro. Tengo miedo de decir algo y estar equivocada porque no es un tema que los abogados manejemos eso. Pero sí, o sea, en realidad es beneficioso si ambos empleadores la tienen registrada. Ujú, sí. Porque se paga menos de carga social. Claro, claro. No quiero hablar de porcentaje, de cuánto, cómo se hace, porque no es un tema que lo manejamos los abogados, eso lo hacen Sí, los sí, contadores. sí, sí, Tendría sí, que sí. consultar por ahí un contador, pero sí, la pregunta es sí, Es un ámbito de altísima informalidad, por lo que se ve. altísima. Altísimo. Porque evidentemente mucha chica joven empezando a trabajar y bueno, esto de niñera y que la niñera lleva, bueno, limpiame. Cocinale los chicos, limpiarle el baño. Entonces- De todos modos, a ver, a mí me toca tener por distintos, por mi casa, por el súper, por la radio, no son cargas sociales demasiado altas con Eso- respecto a otro Sí, empleado, sí, ¿no? Eso iba a sí. decir. No, no. Son cargas que son bajas. Yo también, Caro, que trabaja en casa, que la cuida Juana, Claro. desde que nació casi. Y nosotros que la abonamos todos los meses, no Estoy son nombrando- cargas que son una locura. Por ahí estoy nombrando lugares que son distintas tareas. Una es una casa, otra es una radio y, o sea, Claro, en este caso estamos son- hablando del régimen de trabajadores de casa particulares, ¿sí? Del servicio doméstico mal llamado. Que como dice Manino, las cargas son muchísimo más bajas que un empleado de comercio o que cualquier otra categoría de trabajador o que esté incorporado en otro convenio colectivo. No quiero, inclusive se paga entre cargas sociales y ART, que se paga todo junto, no llega a... No quiero hablar porque eso va aumentando y no me acuerdo, me lo debitan, pero Borre, me Borre. parece que son 8.000 pesos. vos en el inicio de la nota decías algo que muchas veces se genera la confusión hasta de la otra parte. Cuando dicen, si yo te pongo en blanco, perdés la asignación. Sí, ya está como está instituido ya, Es como que ¿viste? está instituido y Sí. viene una chica y dice, Sí. yo no quiero estar en blanco Ya te porque pierdo dice. la asignación. No, Ujú. es mentira eso. Eso es mentira, por eso es lo que vengo a decir para que Claro. quede claro. Aquella trabajadora, inclusive hay un montón de empleadores que la quieren registrar y la trabajadora no quiere por esta situación. Entonces, esto es beneficioso para ambos dos. Para ella, porque no solamente no pierde el beneficio de la asignación universal por hijo, sino hay que pensar que los aportes que cada trabajador tiene es para un futuro. Porque Claro. nosotros tenemos en Argentina un sistema de reparto. ¿Qué significa? Nosotros vamos
se va aportando los que estamos en edad de trabajar, para que a medida que los que se van a jubilar, le vamos aportando para pagarle la jubilación a los que se llegan a los 60 o 65 años y se van jubilando. Claro. Entonces esa persona tiene que pensar que tiene que lograr tener aportes para llegado el momento de la jubilación. Más allá de que hoy hay moratorias, no moratorias, Sí, pero sí, nada, sí, sí, lo sí. mejor sería llegar a 60 años, en el caso de la mujer, o 65 hombres. Hay mujeres de toda la tener vida. los aportes. Sí. Bueno, Toda y la vida trabajando y no se encuentran que no tienen Por eso yo aporte. creo que fue muy importante el mal llamado, como se decía, la jubilación de la ama de casa. Claro. Porque pasaba esto, un montón de mujeres trabajaron durante toda la vida Sí. y llegaron a los 60 años y no tenían un aporte. Un aporte, sí. Porque es un trabajo donde hay muchísima informalidad. Sí. Aparte, Muchísima informalidad. es un trabajo que es igual de importante que todos los demás Sí, trabajos, digamos. Totalmente. No, y aparte, ojo, yo veo esto, o sea, veo que no hay, no sé si, capaz que me digan que no, pero una fortaleza de una agremiación, que haya una férrea defensa para gente Claro. que ingresa a tu casa, que te cría a tus hijos, que Sí. son años y años de ir con el crecimiento de tus hijos, de que te cuida a tus adultos mayores, hasta incluso ves por ahí la emoción que tienen cuando parte un abuelo. Es Son increíble. pilares de la familia, Es muy increíble, es importante. increíble que el trabajo que hacen y Lo que pasa están es- llorando al lado cuando parte un Claro, totalmente. Lo que un pasa adulto es que mayor. esta ley es nueva. Claro. Hasta el 2012 No existía Sí. nada, no estaban amparados Claro. casi en nada. era una locación de servicio. Era el monotributista, para decirlo de alguna Claro. manera. Era una locación de servicio. No tienen nada. No tenés aporte, no tenés... Como Es increíble, sí. No tenían aporte, no tenían obra social, no había RT, no había licencia por maternidad, no había vacaciones, no había aguinaldo, no había nada. Sí, sí. O sea, es medianamente nueva. Claro, increíble, increíble. Vamos a compartir una A pregunta ver. más que nos hacen. Hola chicos, una pregunta. Yo trabajo en 2 casas de familia que son amigos. Ellos me quieren poner en blanco. Si me ponen juntos, ¿habrá algún problema? Son 2 domicilios distintos. Claro, no. Yo Tiene trabajo que- en 2 casas de familia que son amigos, sí. Ellos me quieren poner en blanco. Si me ponen juntos, ¿habrá algún problema? Y alguien tiene la iniciativa. Son y 2 después- casas. Claro, son 2 casas. Lo debería hablar con el contador Sí. para ver cómo lo pueden acomodar. Yo no quiero hablar de, como vuelvo a Claro. repetir, tengo miedo de decir algo que Sí. no es mi trabajo. Pero alguien y tiene que decir tomar la algo que iniciativa y después plegarse quizás. El segundo domicilio. Para mí lo pueden blanquear los dos y lo que sí se va a repartir son el tema de Los aportes. de las cargas sociales, digamos, de Claro. los aportes. Claro. Pero como vuelvo a repetir, que lo hablen. Hay que consultar, hay que... En este caso tendrían que, sí se podría, pero ver el tema de las cargas sociales, hablar con el contador para ver cómo se puede ¿Cómo hacer. se distribuyen? Cómo se distribuyen, pero tranquilamente las 2 familias la pueden poner en blanco. ¿Por qué? Creo que no, porque son distintos lugares de trabajo, distintos Exacto. recorridos, distintas la RT funciona distinto. Exacto, que ¿se acuerdan cuando vinimos acá que hablamos de los accidentes de trabajo, que uno de los accidentes de trabajo era intinere, que es yendo al Yendo- trabajo o volviendo al trabajo? Bueno, en este caso las RT también, Claro. y no se podría aplicar si estaba sentado como que En esa un mujer lugar y no trabaja en el otro. una sola, Claro. porque en realidad acá estamos hablando de 2 casas, Sí. y si se blanquea una sola no estaríamos, Ujú. no, Cumpliendo esa función. no se estaría Por eso es pudiendo. importante siempre consultar a un profesional. Muchas veces por miedo, vergüenza no se hace y son tus derechos y está buenísimo que puedas saber, digamos. Sí, totalmente. Sí. Y como volvemos a repetir, al ser tan nueva también la ley, hay mucha esta equivocación, ¿viste? Que si me blanquean no puedo esto, si me blanquean no lo otro. Entonces por ahí está bueno asesorarse porque hay un desconocimiento. Y también está Sí. eso de, está instalado como en la sociedad ciertas cosas que no son así, es erróneo. Sí, sí, sí. sí. El diablesmo sin saber. Claro, Es así. claro, directamente ya ni se pregunta, a veces el empleador ni pregunta. Bueno, tengo a esta chica trabajando en casa y pues, pasan años y no hay siquiera, no, hay un encuadre legal. Entonces Sí. está bueno también este tipo de espacios, lógicamente.